ver. Vamos a buscar. Ah, mira. Buen día, Ana. Hola, Encantada. què tal? Buenos días, buen día. ¿Cómo Bon estás? dia. Molt bé, molt bé. Vosaltres? Tots bé, gràcies. Vaig a fer-te anfitriona de la sessió, d'acord? Molt bé. Ja s'està gravant. Avisem a tots que s'està gravant, quedarà per a l'aula virtual, d'acord? Per a que puguen després, si te pareix bé, Anna, que no t'he preguntat, però normalment deixem, quan són webinaris, deixem una gravació a l'aula virtual, d'acord? Perfecte, perfecte. Bueno, Endavant. te'n vaig a fer ja anfitriona. S'estan incorporant els participants. Ah, ja no tinc el... sí. Se me sent? Sí, no? Sí. Sí, Se están incorporando los participantes, pero en este impasse, como ya son las 11, te hago una presentación, la formación es en castellano, te hago una breve presentación a todos los participantes eh, que irán sumándose. Bueno, Ana Danés, que es una experta en ética de la IA. Teníamos la formación en noviembre preparada, pero la tuvimos que aplazar para hoy y que sepas que tu formación, consideraciones éticas en la adopción de la IA en educación superior, ha tenido muchísima demanda. Algunos no han podido hacerlo con el cambio de fecha, que les ha sabido mal y por problemas también de agenda, pues en el otro sentido. Pero bueno, esperemos que a todo el mundo le sea de provecho esta formación, que aprendan muchas cosas y bienvenida aquí al Servei de Formació Permanent y Innovación Educativa. A ver, son 150, tenemos bastantes participantes. muy bien. Muy bien. Pues Fernanda, muchísimas gracias y yo encantadísima de estar aquí. Voy a compartir una pequeña presentación que os he preparado. Me gustaría que me confirmarais que vais a ver no solo el PowerPoint, sino Sí, la presentación en sí. A ver si sale. ¿Veis ya una presentación? estamos viendo la presentación. Vale, perfecto, muy De bien. acuerdo. ¿Empezamos o esperamos un par de minutitos más? ¿Qué te parece? Pues si quieres esperamos un minutito más, que son las Vale, 11:02, y después como tendrán la formación en el aula, los que no se han acabado de incorporar podrán después revisar el principio. muy bien. Os pido disculpas por adelantado si en algún momento necesito recurrir a esto porque estoy saliendo de un catarro, así que supongo que como muchos de vosotros o familiares, así que ánimos. Muy bien. También os invito, si os parece, a estar como un poco presentes en esta sesión. Vamos a intentar que sea interactiva en partes, así que si podéis alejar dispositivos, incluso cerrar el email si tenéis algunas notificaciones que van saliendo cada vez que llega un email, pues os van a permitir estar un poquitín más presentes en lo de hoy, aunque se pueda recuperar después posteriormente, pero así aprovechamos bien el tiempo y captamos bien la esencia, ¿no?, de este tema que es nuevo, pero que nos está impactando tan fuertemente. Así que mi invitación es esta. De hecho, yo voy a hacer lo mismo y voy a ponerme en modo avión y así no tenemos interrupciones. Veremos cómo va la sesión. Igual hacemos una paradita de 5 minutos, por eso de que dicen que el cuerpo puede, la mente puede aguantar lo que el cuerpo puede aguantar, así que a veces es bueno hacer una parada. Pero bueno, si os parece bien, ya empezamos, Fernanda, ¿sí?
Fenomenal. Muy bien. Bueno, pues primero os quería mostrar, esto está sacado de mi LinkedIn y pone Certified Data and AI Ethicist. Ah, eticista de la IA, ¿no? Es como una descripción que no existía hace un tiempo. Es algo que, de hecho, nos hemos inventado un grupo de personas hace unos 4, ya vamos hacia 5 años, que yo estaba trabajando en temas de innovación. Me mandaron a una conferencia de inteligencia artificial y por mi gran sorpresa me encontré que eran todo desarrolladores, todo hombres, y que abiertamente entendían que lo que estaban creando tenía sesgos y que estaba bien que tuviera sesgos porque la data que ellos habían insertado pues estaba sesgada porque la sociedad está sesgada. Por tanto, era normal que sus productos pues fueran racistas o que sus coches no conducieran o sus coches conducieran igual que ellos, o sea, mal, y cometieran errores. Entonces pensé, wow, esto es un tema muy importante a tratar y empecé a trabajar con empresas. Al inicio eran empresas startups que estaban desarrollando productos con inteligencia artificial o servicios con inteligencia artificial y tenían preocupaciones éticas. Decían, ostras, estoy aquí creando un social media. ¿Qué va a ocurrir cuando lo lancemos? ¿Qué va a ocurrir cuando llegue a la sociedad? ¿Va a tener un impacto? ¿Va a ser positivo? ¿Va a ser negativo? La mayoría de de estas personas que tenían estas inquietudes eran o bien directivos que habían trabajado en grandes empresas en Silicon Valley y que les había caído encima de ellos todo el tema ético, am, y decían, yo no estoy preparado para tomar decisiones que después van a tener impacto pues, sobre menores o sobre adolescentes o sobre cualquier persona. Y no querían que esto se reprodujera, entonces contrataban a personas como yo para que les ayudaran a evaluar el impacto ético de lo que ellos estaban desarrollando. Y también había otro grupo que eran ingenieros que decían, ostras, yo estoy trabajando aquí de ingeniero, estoy picando código, pero me preocupa mucho lo que estamos desarrollando. Entonces, que venga alguien y nos ayude am, a, a ver qué lado ético tiene esto, si está alineado con nuestros valores de empresa, de persona, sociales, nuestra cultura. Y si es así, adelante. Ahora el panorama ha cambiado mucho. La Unión Europea ha sacado un reglamento, las empresas están empezando a adaptarse a ellos, en Estados Unidos también están, veremos qué ocurre, pero estaban implementando algunos reglamentos y ahora la gran mayoría de mi trabajo no es tanto ayudar a empresas que están creando nuevos productos con inteligencia artificial, sino empresas que están adoptando por ejemplo, universidades, ¿no? Que dicen, vale, estamos ahora empezando a usar productos que compramos de terceros y vamos a hacerlo, lo queremos hacer de forma ética. No podemos garantizar que este producto que estamos comprando tenga los valores que tenemos nosotros como organización, pero sí cuando nosotros lo adoptamos, cuando hacemos la compra, ¿no? De este software as a service y no este otro, pues que lo hagamos de forma ética. Y ahora está aquí la gran mayoría de mi trabajo y entiendo, uno de las grandes problemáticas que hay. La inteligencia artificial ya está llegando a todas las empresas y ahora lo queremos hacer de forma, o empresas, organizaciones, pero lo queremos hacer de forma ética. Pero bueno, esta introducción para explicaros eso, que es un puesto de trabajo que no existía hace 5 años y que ahora existe y que tengo mi nómina a través de esto. Por tanto, podemos decir que sí existe, sí puedo vivir y comer de esto, ¿no? Como muchos otros puestos de trabajo que se van a destruir con este impacto que está teniendo la inteligencia artificial y muchos otros que se van a crear. Así que, bueno, tenemos que ser un poquitín creativos y también creo que animar a nuestros alumnos a hacer esto de pensar un poquitín fuera de la caja, ¿no?
porque sin duda muchas de las profesiones que tendrán aún no han sido inventadas. Entonces, es importante revisarlo en este sentido. Me gustaría ahora si pudierais hacer un pequeño ejercicio como de autoevaluación, autorreflexión, de si estáis usando ahora la inteligencia artificial actualmente en vuestro puesto de trabajo y hacer un poco una lista de donde sabéis o quizás solamente creéis que estáis usando la inteligencia artificial y cuándo. Si podéis compartir esta información en el chat, sería fantástico. Si no os apetece y solo lo queréis apuntar en vuestro ordenador en un papel, también va bien. Entonces, listar dónde estáis usando la inteligencia artificial. Acordémonos que cuando hablamos de inteligencia artificial no hablamos solamente de la AI generativa. Ha habido un boom muy grande en los últimos años de esta AI generativa, que es la que nos ayuda a generar, pues, por ejemplo, textos o nos ayuda a resumir de textos. Esta es una parte. Recordad que también existe todo lo que es la AI predictiva, es decir, todos los algoritmos que en base a una información de una población X y después de nosotros nos ayuda a predecir ciertos comportamientos. Entonces, tened en cuenta que la AI no es solo la generativa, sino que también hay otras. A ver si en el chat podéis poner algunos. Vale, no la uso. ChatGPT, Genially, muy bien. Preparando tests. Vale, para redactar textos. Ujú. Vale, la uso muy poco. Pensad en no solamente cuando vosotros la usáis activamente, o sea, sé que me voy al ChatGPT y le pido que me ayude a redactar este test, sino quizás en herramientas que os ofrece la universidad o herramientas que os ofrece a vuestro puesto de trabajo y que podrían tener inteligencia artificial detrás. Haced también este paso. A ver. Vale, ideas para proyectos, paper writing, muy bien. Vale, muchos mensajes, muy bien. Vale, vale. Daniel nos pide que antes definamos un poco lo que es la inteligencia artificial. Si Google Scholar es AI. Google Scholar tiene unas partes de inteligencia artificial, por eso de la AI predictiva. Cuando la máquina te está ayudando, te está dando recomendaciones, aquí seguramente ya tenemos inteligencia artificial. Vale, muy bien. Vale, perfecto. Veo que estáis bastante, sí, casi todo, sí, 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 casi todo tiene AI. Muy bien. Los traductores de Google, perfecto, exacto. Ahora os hago otra pregunta. Hemos hablado de vosotros y vuestros alumnos. ¿Dónde la están utilizando? A ver si podemos listar aquí un poquitín dónde ellos y ellas lo están usando. Vale, uy, uy, uy. Lo tenéis muy claro. Vale, redactando textos, ajá, para todo. A ver, este para todo si lo podemos desarrollar un poco. Para programar, para hacer los trabajos de clase, para crear imágenes. Vale, para detectar tendencias antes de intentar escribir por ellos mismos. Ajá. O sea, buscan la inspiración primero, qué podría decir, y después se sienten suficientemente seguros, entiendo, como para poder escribir. Si se les pide un trabajo, trabajos escritos, muy bien. Ujú. Perfecto. Muy bien. Veo que mayoritariamente están usando la AI generativa. Perfecto. Em, Ahora vamos a otro nivel. Hemos hablado primero de vosotros, después de los alumnos. Y en la universidad, ¿se está utilizando la inteligencia artificial, que sepáis? Algunos ejemplos podrían ser pues para estudiar, para hacer predicciones de qué puede interesar a los alumnos, para hacer una alocación de recursos. No sé, ¿se está utilizando para un chat? Quizás hay un chatbot. A ver si sabéis si se está utilizando en la universidad.
Vale, no, no lo sabemos. A ver si encuentro alguno que diga algo seguro. Vale, los chats de ayuda online. Ujú. Disculpad, hay muchos mensajes y igual me pierdo alguno. Vale. Vale, para procesar datos a escala media, por ejemplo, análisis de patrones sintácticos. Ah, igual no, esto no. No, Vale, vale, para poder conocer patrones y ver si dónde equivocan los estudiantes. Muy bien. Ujú. Vale. Chatbots, Google Club, ajá. Vale, muy bien. Ahora, mi siguiente pregunta, esta no la tenéis que contestar, es si sabéis o vosotros mismos estáis utilizando herramientas de IA sin la aprobación de la universidad. Esta es la reflexión que os la podéis quedar para vosotros, ¿eh? O sea, es vosotros o vuestros compañeros estáis utilizando quizás datos que no son vuestros, pero con la mejor intención estáis utilizando inteligencia artificial. Pregunto esto porque ahora mismo, a día de hoy, en las empresas, el gran riesgo, la gran problemática no es tanto que haya fugas de datos a través de programas de inteligencia artificial, sino a través de las personas de los equipos. Tenemos tanta presión de saber cómo utilizar la inteligencia artificial y, y algunas personas ven tanto potencial que están como a sus anchas tomando datos que no son suyos, probando sistemas de inteligencia artificial con información de la que no tienen permiso para usar, la están subiendo para hacer demos a ciertos programas y de allí están saliendo muchas fugas de datos y muchas problemáticas. Así que ah, cuidado, cuidado con esto porque ahí puede ser un posible problema. Pensad que los datos que tenéis de vuestros alumnos no son privados. Ahora hablaremos un poquitín más sobre este tema, ¿no? Entonces, tenemos que ir con cuidado de pensar siempre que estamos probando nuevas herramientas, si la información que estamos subiendo es nuestra y si tenemos permiso como para subirla. Vale. La mayoría de vosotros veo que no estáis usando datos, así que perfectos. Cuidado que datos pueden ser lo que entendemos como información pues, de las personas, pueden ser nombres, apellidos, dónde viven, sexo, edad, etcétera, pero datos también pueden ser información de fotografías, por ejemplo, no tanto de personas, pero sí que son fotografías que tienen registrada una propiedad. Entonces, estas no las podemos subir a ciertos, pues al Midjourney o otros sistemas de AI generativa para que nos recreen otras fotos. Si no tenemos el permiso de la original, no podemos subirla. O datos también puede significar, pues, que hemos, no sé cómo funciona esto, pero que hemos, por ejemplo, heredado, pues, una serie de ejercicios de otro profesor y ahora lo subimos a X herramienta para que haga un refrito. Esto tampoco tendríamos permiso. Entonces, cuidado que datos no son solamente lo que entendemos como nombre, apellidos y estos datos que son sensibles, que son los más importantes de proteger sin duda, pero tenemos que ir con cuidado. Súper. Muy bien. Y ahora un ejercicio muy divertido que a mí me gusta mucho y es, ay, perdonad, que vamos al revés. Oh, Dios. El ejercicio es pensar, ok, ¿qué ocurrirá en 3 años? Siempre cuando estamos hablando de inteligencia artificial, tenemos como una proyección al futuro. La ciencia ficción, las películas, los libros nos han llevado hacia el futuro, pero creo que es un ejercicio interesante. De hecho, cuando yo voy a una empresa y vemos
cómo será el impacto social que tendrá la herramienta que están construyendo a la sociedad, lo que estamos haciendo en realidad es ciencia ficción. Intentamos pensar simplemente qué ocurrirá. Así que os pido ahora un momento de ciencia ficción y de pensar cómo será mi trabajo y la inteligencia artificial en 3 años, cómo serán los alumnos en 3 años. ¿Y cómo será la universidad en relación con la inteligencia artificial en 3 años? Ya no os digo 5, ya no os digo 10, porque es muy difícil, pero en 3 años a ver qué podemos proyectar y tengo mucha curiosidad de leer vuestras opiniones. Os dejo un momentito de silencio para que podáis hacer bien ese ejercicio. Vale, a ver qué tenemos en el chat. Veo muchos escépticos. A ver, vamos a leer algunos. Se habrá incorporado en todos los ámbitos, estará integrada en nuestra vida cotidiana y en nuestro trabajo. ¿Habrán resistido los servidores? Ujú. A mí me preocupa la dimensión material de la IA, la huella de carbono. Sin duda, sin duda, sin duda. Esto es algo a tener muy en cuenta. Sí, no nos podemos fiar de nada. Ujú. Tal vez desaparezcan los trabajos escritos. Un profesor virtual en un vídeo grabará mi clase, ¿ok? Se habrá replanteado lo que se pide en los trabajos del alumnado. Habrá que cambiar bastante el tipo de trabajos y actividades que se les pidan. Esto sí, ya lo estamos viendo, ¿verdad? Sí. Supondrà un reto i una revolució. Pensarem que com podíem fer les coses sense la inteligencia artificial. Ajá. Habrá más evaluaciones orales. Supongo que habrá que ir cambiando cosas relativas a los trabajos, a los exámenes, a cómo los hacemos, exacto. Todos los alumnos se llamarán inteligencia artificial. Así me gusta el ejercicio de ciencia ficción que hay detrás de esta frase. Ujú, ujú. Da para pensar. Evaluaciones obligatoriamente orales, porque por escrito ya no nos podemos fiar, ¿no? El chat GPT se habrá perfeccionado mucho, lo que dificultará la evaluación de las tareas. De los trabajos, ajá. Que su uso estará más regulado, al menos en Europa. Da miedo tantos cambios en poco tiempo. Todavía no somos capaces de dimensionar sus efectos en el trabajo de aprendizaje, la forma de evaluar. Exacto, este es el gran reto actualmente que tenemos. Más peso a los exámenes. Bueno, veo que más o menos estamos todos en la tónica, preocupados por vuelta al modelo socrático. Ujú, ujú. Sin duda aquí hay como lo que leo de vuestros mensajes, hay una necesidad, ¿no? de reinventarse, de estar al día y de pensar en la evaluación. Am, Sin duda, acabaremos todos como borregos. Bueno, es nuestro trabajo que no sea así, yo creo. Es un gran reto, es un gran reto, sin duda, Cristina. Muy bien. Bueno, po- hay muchos mensajes muy interesantes. Un minutito más leyéndolos y avanzamos. Es muy fascinante leeros. Los temarios se podrán actualizar automáticamente o tener varios avisos de actualización. Ujú. Am, que estará más aceptado y más normalizado, pero da un poco de miedo. La IA será una herramienta más y tendremos que cuestionarnos cómo plantear el trabajo del aula. También ya está existiendo. Ahora veremos algunos ejemplos. Ajá, a Rosa María le gusta así. Con la rapidez de los acontecimientos y avances en nuestros días puede pasar cualquier cosa. Desde que en 3 años que haya desfasado, sí, y que haya copado todos los ámbitos, sin duda. Am, si os parece bien, vamos a hacer un repaso rapidito. Gracias, por todas estas aportaciones. Después las podemos leer con detenimiento. No sé, Fernanda, si podemos. Estos chats a veces, cuando cierras el Zoom, desaparecen. Sería bueno quedárnoslo y adjuntarlo si se pudiera al webinar, porque aquí hay información de muchísimo valor.
Entonces os propongo, si os parece bien, revisar un poquitín ahora mismo en dónde está la IA ya en las universidades y para hacer una primera categorización para que después cuando hablemos de los dilemas éticos podamos poner el foco como un poco más, más rápidamente. El primero sería utilizar la IA para enseñar y para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Cuando estamos pues ayudándoles a explorar, estas son algunas herramientas que encontré y que están utilizando tanto en todos los niveles de educación, ¿no? Pero cuando estamos ayudando en el aula al estudiante, ¿no? Y estamos, pues, algunas de estas herramientas como Grammarly, que también se usan en empresas y quizás vosotros usáis para vuestros papers, pues nos ayuda a revisar nuestra escritura. Esto tiene inteligencia artificial, pues aprendizaje colaborativo, como tienen algunas de estas herramientas. O si ya vamos, el Google Classroom que hablamos antes, o si ya vamos, por ejemplo, a un poquitín más elevados y es cuando estamos hablando de experiencias inmersivas, por ejemplo, la Universidad de Manchester y otras universidades también en España. Para estudiantes de medicina están utilizando pues sistemas de VR en las que el estudiante se pone unos cascos con auriculares y con las gafitas de realidad virtual y el estudiante de medicina, por ejemplo, está interactuando ya con pacientes. Estos ejercicios, es como una paradoja muy grande, se están haciendo para mejorar su empatía y su capacidad de análisis también, ¿no? Pero mientras está teniendo un diálogo con un posible paciente. Entonces, estamos utilizando la tecnología para aumentar nuestra empatía, que dices, pero efectivamente pues tenemos estas herramientas para enseñar y apoyar este aprendizaje. Luego tenemos herramientas para apoyar a los docentes, para crear quizzes, para crear temarios, para revisar, por ejemplo, si hay foros de estudiantes, pues ver qué temáticas son las que más les preocupan, etcétera. Supongo que conocéis algunas de estas. Pues, os recomiendan también estudios, herramientas pedagógicas. Os pueden decir aquí podéis utilizar esta herramienta o la otra. Si no estáis utilizándolas, em, os recomiendo especialmente a los escépticos de ver, aquí tenéis pues algunos nombres, de ver qué hacen y hasta dónde las podéis utilizar y dejaros sorprender un poquitín, porque a veces estamos como muy reticentes al uso de estas herramientas y también nos pueden aportar temas positivos. Entonces, estos serían como los asistentes a los docentes. Y después tenemos otro apartado que sería la inteligencia artificial para apoyar el diagnóstico de la planificación del sistema a nivel de la universidad, ¿no? Pues sacar como datos educativos, diagnosticar las dificultades específicas de aprendizaje, mejorar los sistemas de orientación que tiene la universidad. Y finalmente, hay un apartado que cuando hablo con universidades de Inglaterra y de Estados Unidos es muy, muy importante. No sé hasta qué punto lo es en España, quizás me podéis decir, pero es el tema del apoyo al bienestar y al éxito del estudiante. Para estos dos países que son los con los que trabajo más, la universidad tiene un rol que lo ha tomado en los últimos años y es la de intentar pues apoyar el bienestar mental, de salud mental del estudiante. Y para ello también se han buscado algunas herramientas apoyadas con la inteligencia artificial. Este, por ejemplo, es un chatbot que tienen en la Universidad de Galway en Irlanda y que está teniendo muchísimo éxito entre los estudiantes, lo están utilizando mucho y la universidad dice que les está ayudando a detectar temas
que los humanos no detectaban, pues por tema de confidencialidad, porque está disponible 24 horas, 7 días a la semana, porque es muy fácil acceder y preguntar temas. Y puedes preguntar desde aquí tenemos dónde está la clase AC201 hasta necesito un doctor o temas relacionados más con la salud mental. Entonces, las universidades también se están apoyando con este nuevo rol que tienen del cuidado al bienestar del alumno, están apoyándose con la inteligencia artificial. Entonces, para resumir, tenemos IA para enseñar, para apoyar el aprendizaje, para apoyar al docente, para apoyar a la universidad y también a este tema de la salud mental específico de los estudiantes. Creo que cuando hablamos de ética, y por lo que he visto en los comentarios, aquí vemos, vale, se está usando o se va a usar, quizás es decir, empezaremos a usar la inteligencia artificial en estos ámbitos en el futuro próximo, pero una cosa que os preocupa muchísimo es el tema de los alumnos y pedagógicamente cómo va a cambiar todo esto, ¿no? Sí que me gustaría que pensarais no solamente con este ejemplo de los alumnos de que están utilizando la IA generativa para sus trabajos escritos, sino a nivel más general, a nivel ético, cuando hemos visto estos ejemplos y también en lo que vosotros conocéis, cómo los alumnos lo están utilizando, ¿qué os preocupa a nivel ético? Y si lo podemos compartir también aquí en el chat. ¿Qué os preocupa de esta adopción de la inteligencia artificial en las aulas y en la universidad? Y vamos a leer algunos ejemplos y vamos a ver cuáles podemos abordar hoy en la sesión y reflexionar un poquitín sobre ellos. Vale, a ver. Vale, perdamos el sentido crítico. Perdemos la capacidad de reflexionar. Vale, la validación de las fuentes de información. Ujú. ¿Hay alguna forma de detectar si han utilizado la IA en sus trabajos escritos? Ajá. Sí, sí las hay, sí las hay. Pierden capacidades. Los alumnos dejan de ser críticos. A nivel ético, la filtración de datos sensibles a otros usuarios, sobre todo, exacto. Que se pierda la capacidad crítica, que el estudiante acepte lo que dice la IA sin ningún tipo de filtro, el pensamiento crítico. Ujú. Se pierde autonomía, que nadie estudie realmente. Vale, cómo usar las herramientas de forma ética, el descontrol de la información y la creación, la pérdida de capacidades. Esta es una que veo que se repite, ¿eh? Ujú. En la producción del trabajo la haga el estudiante y no la inteligencia artificial. Ajá. Que no aprenderán. Falta de lectura crítica. Muy bien. Piensan que la información es veraz en las redes sociales. Perder la parte creativa, perder la capacidad de pensar, la capacidad de síntesis. No pueden resolver problemas por sí mismos. Vale. Estos son problemas que la mayoría de ellos no sé hasta qué punto son éticos, sino que son más pedagógicos, casi os diría. Os he puesto aquí un pequeño, una pequeña resumen, ¿no? De lo que podríamos decir que es la ética. Y decimos, la ética no es una opinión, no es un gusto, no es un sentimiento, una creencia, una ley, nada de lo que habéis dicho es esto, ¿eh? Pero la ética es una forma sistemática y analítica de razonar y de determinar una acción correcta y no. Y este gráfico a mí me ayuda muchísimo porque me ayuda a ver cuándo estamos hablando de ética y cuándo no. Vamos a tomarlos un momentín para mirarlo. Am, este gráfico no viene de la filosofía, sino que viene de la IA responsable, ¿vale? Y lo que nos está diciendo, y fijaos porque la clave son las dobles flechitas, em, todo está interrelacionado, ¿no? En las ciencias sociales estudiamos en la parte superior, cuál es el impacto de la IA en los sistemas, en sociedades, en individuos y en instituciones.
Después viene la filosofía, que es lo correcto, lo bueno, ¿no? Este concepto socrático. am, de las cosas que estamos desarrollando en los sistemas de inteligencia artificial. Estas son como las dos partes que luego hacen un push hacia la ley. No podemos esperar que haya una ley regulando una cosa que ya no existe. Siempre se critica muchísimo pues todas las leyes, que no haya regulación de social media o que no, a veces gente dice, no puedo creerme que permitieran que se hiciera eso en social media. Sí, pero la ley siempre va a venir después de un cambio social. Sería muy raro que la ley viniera antes de que la sociedad pidiera que hubiera una regulación. Así que es normal que la ley siempre llegue después. Por eso es tan importante que hagamos siempre este ejercicio cuando estamos adoptando la inteligencia artificial, o cualquier nueva tecnología, de hecho cualquier nueva tecnología en todos los ámbitos de nuestra vida, como padres, como hijos, como ciudadanos, siempre que estamos incorporando una nueva tecnología, no tenemos que pensar solamente en lo que permite o no permite la ley, que siempre viene por detrás, sino tenemos que mirar en nuestros valores, individuales como sociedad, en nuestra cultura, si qué impacto puede tener eso y ahí rechazarlo o adoptarlo. Pensamiento crítico, pero sí. A ver, vamos a continuar un momentito mirando vuestros comentarios, que me he ido a explicaros este tema de la ética. Por ejemplo, manipulación mental. Ujú. Claro, el tema de la manipulación mental está súper claro, y porque hasta ahora lo que veíamos era real y ahora esto ya no existe, ¿no? Los sesgos, los alumnos usan IA generativa que demuestra que no saben o no han reflexionado, sino que la máquina es capaz de generar las ventajas o atajos que se pueden obtener por encima de quienes no hacen uso de ella. Ujú, ujú. ¿Cómo evaluarles? Vale, vale. Veo que es súper interesante todo esto que estáis diciendo, y las preocupaciones son múltiples y son en varios ámbitos. Os propongo ahora, si os parece bien, ver un vídeo de un poco menos de 10 minutos de una persona que es profesora y que se cuestiona ella, cómo adoptar la inteligencia artificial en educación y cuáles son, y hace un poco de resumen de vuestras preocupaciones. Y me gustaría que lo viéramos y a la vez que la escuchamos, nos preguntáramos sí, pero que tuviéramos un poco un diálogo con ella sobre sí, pero, y pudiéramos formular algunas preguntas y después las pondremos en el chat y veremos qué tipo de respuestas tenéis a lo que ella está planteando, especialmente en la parte final. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto os propongo. Yo voy a compartir mi pantalla con el sonido, pero también os voy a dar el link al YouTube para que si hay algún problema de conexión o así, lo podáis vosotros también ver. No vamos a ver todo su TED Talk, que es un poquitín largo, sino vamos a empezar en el minuto 4. Así que si os parece, os voy a compartir un momentito. Sí puedo. Primero os voy a compartir el link aquí en el chat y veremos desde este, que es el minuto 4, hasta el final. Y a ver si puedo también compartir el sonido. Yo creo que sí.
Vale, Fernanda, quizás o alguien si puede hacer unmute si nos escuchara. The tech world has entered an AI arms race. But with such an Se escucha. explosive advancement in technology seemingly overnight, educators across the globe have entered a state of panic. Of course, there are the typical concerns about AI taking over the world, courtesy of too many movies and TV shows like Terminator and Westworld. But for educators, the concern lies more with their students. Post-pandemic, educators have noticed severe declines in students' ability to think critically and problem solve at the most basic levels. But now, with AI able to do the thinking for them, educators are awash in worry, not merely for their jobs, but for the development of their students. But as author and writing instructor John Warner points out, the reason the appearance of this tech is so shocking is because it forces us to confront what we value rather than letting the status quo churn along unexamined. There is no doubt that AI is going to transform the landscape of education as we know it. After all, we've seen this type of transformation before, and for most of us, it happened within our lifetimes. The widespread proliferation of the internet just a few decades ago completely transformed how schools and our global economy functioned. Isn't it safe to assume that a new technological leap might do the same? But the hard work of this leap is going to fall to educators. Generative AI systems will force educators and educational institutions to reevaluate what they teach and why and how they teach it. Do students really need to know how to write a 5-paragraph, rigorously structured essay? Or do they need to understand how to approach a concept, break it down, and organize it into bite-sized pieces? Since the dawn of time, teachers have been posed the question by students, when will I use this in real life? Well, now is the time to come up with a concrete answer to that question. Because the truth is, many of the assignments given in the classroom really don't prepare students for real life. When are students going to need to know how to diagram a compound, complex sentence? Unless you end up an English teacher, chances are never. If students feel as though what they are learning in the classroom will benefit them in the long run, they will become invested in the learning and won't be looking for shortcuts to simply get the work done. But instead of embracing and learning from this new technology, many schools across the country responded to the public release of ChatGPT by immediately blocking it and other AI applications on all school-sanctioned devices. But is it beneficial to restrict student use of a technology that businesses around the world are using? Or should we instead teach our students how to interact with AI safely and productively? Anyone that has been around teenagers for any length of time understands all too well the implications of reverse psychology. Even adults fall prey to this trap. If I tell you not to think of an elephant, like whatever you do, don't think about an elephant. Yeah, we're all thinking about an elephant right now. If you tell a teenager not to do something, you can bet they'll be itching to try it out as soon as your back is turned. Blocking ChatGPT and similar AI applications won't work. It will only make the programs more intriguing for students. Who wouldn't want to explore the secrets this technology holds that has caused such an adverse reaction amongst their teachers? Plus, we can't control what students do outside of their classrooms and school buildings. It's all too easy for students to pull up this program on their phone when they go to the bathroom, or simply access it on a different device when they're completing their schoolwork at home. And once Microsoft and Google integrate this technology into their Office suite products, unless we want to regress to the pre-internet age of paper and pencil, we won't be able to avoid AI in the classroom. We will never be able to truly and fully block it. Instead, we have to find ways to work with and around it. In order to implement effective use of AI in the classroom, teachers may need to reevaluate how they are teaching the material and assessing student learning. What if, instead of assigning worksheets and essays, we encouraged more collaboration in the classroom? Project-based and student-directed learning have always been my go-tos as an educator.
As an English teacher, my students were constantly creating posters and participating in debates in order to analyze various aspects of literary work. They would work on group projects and presentations as their end-of-unit assessment, and we would use gameplay to review material, such as participating in an escape room or a competitive game of Jeopardy! Even if my students were able to access AI in my classroom, it wouldn't have provided them with much help beyond the ability to be a sounding board for their ideas. And what would be so wrong with that? I think most educators would agree that the goal of education is to help our students learn how to think critically and problem solve. AI technology can be incorporated into the classroom in ways that actually engage students in critical thinking. Math students could create their own math problems and then use AI to test the results. Social studies students could use ChatGPT to write alternative realities to history and then discuss the results as a class. Science students could use the chatbot to adopt the voice of a famous scientist and then engage in a stimulating conversation about their discoveries. Students can also utilize AI to help edit their writing, practice vocabulary terms, provide individualized tutoring, and edit their ideas and research. And these are just a few of the unlimited applications from the student perspective, but it also has abilities that can benefit teachers. Almost immediately after my school blocked AI on all of our student devices, my coworkers began using it to help them do their jobs more effectively. They used ChatGPT to write lesson plans, come up with discussion prompts, and create tests and quizzes. And I actually used it to help me write a final exam for my students. A process that normally takes me hours took only 30 minutes with the assistance of AI. Not only does AI have the ability to save hours of preparation time for teachers, but it can also take a piece of writing and adapt it in any way the user asks, which can help make learning and reading more accessible to students of all abilities. For example, we could ask ChatGPT to take a complex text and transform it into something a fourth grader could read. Or we could have it transform Shakespeare's Romeo and Juliet into a modern-day telenovela. The possibilities are only as limited as the user's imagination. We are living in a digitally progressive world. Shouldn't our schools reflect that? As Matt Miller from Ditch That Textbook said, this version of ChatGPT is the weakest, most rudimentary artificial intelligence of its kind our students will ever use. If we are blocking technology in our schools that are being used in businesses across the country and around the world, we aren't adequately preparing our students to enter the 21st century workforce. Our students need to be trained how to interact with the world around them via the technology at their disposal and how to do so safely. And who will teach them these skills if teachers don't? But if we also need to give students the benefit of the doubt. Just like educators do with other classroom technology, teachers can establish times to utilize AI and times to not. When one educator gave the option for his students to use ChatGPT on an assignment, only 4 actually took him up on the offer. Many students are just as nervous as their adult counterparts are about this new technology. They too worry about the impact that it will have on their ability to problem solve and become functioning adults who are able to make a positive contribution to the world. In fact, there are many students who don't know about this new technology. Of course, this will change in the coming months and years, but for now, we have time, and we need to use this time to adapt accordingly. Just as the internet did before it, AI is going to weave its way into every facet of our lives. The process has already started. We're already carrying around little AI machines in our pockets and purses. And while ChatGPT and GPT-4 are far more advanced than Siri or Alexa, they too will eventually become a staple in our everyday routines. Large language model, generative AI, is going to change the landscape of the world's economy and launch us into a new era of education. Schools need to start teaching their students how to use AI safely and effectively, and teachers need to begin reevaluating and redesigning their curriculum so that next year
We're not sitting around a table in shock as our coworker shares how they just caught a student cheating using whatever form of AI is coming next. Thank you. Vale. Bueno, os he traído este vídeo porque creía que era importante que no estáis solos. Sé que lo habláis muchísimo entre vosotros, todos estos temas, estas preocupaciones. Es una preocupación a nivel mundial. em, y la respuesta que ella da es simplemente esta de la revolución casi de los métodos pedagógicos y evaluativos. También dice un poquitín entre líneas, que uno de los problemas actuales es que no está suficientemente desarrollado la inteligencia artificial como para hacer una adopción absoluta de ella. Entonces, estamos como en un momento de impaso, ¿no? Entre lo de antes y cómo va a ser esta educación del futuro. Me gustaría ver en el chat leer alguna de las preocupaciones que vosotros tenéis al escuchar este mensaje que quizás es muy positivo y que lanza, devuelve la pelota a la persona, al educador o a la persona que está impartiendo las clases. Me gustaría saber cuál es vuestra percepción. Ujú, ¿estamos preparados? Ajá. A ver. Vale. Este discurso está pensado. Vale, que estaba en inglés, Felipe. Disculpa. Espero que hayas podido captar un poquitín. Sí. Una altra dimensió ètica és que fem amb el temps que ens allibera la intel·ligència artificial. Llegirem més. Esta es otra, sí. Parece un alegato pro IA, pero consigue lo contrario. Ok, interesante, Daniel. A ver si puedes explicar un poco más de esto. A ver, pero ¿quiénes leen? No sabemos silenciar el micro, vamos a saber usar bien la inteligencia artificial. Este es otro tema y es que hay un gran reto que es el preparar la inteligencia artificial para que muchas personas lo puedan usar y que sea lo que llaman plug and play, ¿no? Enchufar y empezar a jugar con ella y que no requiera de muchos conocimientos técnicos. Vale, hace algunas comparaciones falaces, estoy totalmente de acuerdo. Creo que damos por supuesto la adaptación del profesorado a los retos de la inteligencia artificial. Fabiola, para mí aquí es donde has dado en el clavo. La sesión de hoy la he dado en la UNED, la he dado en varias universidades y siempre hay este equívoco de que voy a venir y os voy a explicar cómo utilizar la inteligencia artificial en el aula. Yo sé que el título no es este, pero muchas veces se viene a la sesión pensando, esta chica que sabe de inteligencia artificial nos dirá cómo detectar si hacen trampas, nos explicará cómo utilizar la inteligencia artificial. Aquí yo animaría a Isabel, a Fernanda, al equipo a invitar a una persona que sea experta en pedagogía y en incorporación del uso de las nuevas tecnologías en el aula. Mi perspectiva aquí es la ética, es la de decir cómo lo que estamos usando puede tener un impacto. Evidentemente, cuando hablamos de que un alumno use o no el ChatGPT para hacer un trabajo, es un tema ético, pero al final no es un tema ético, al final es un tema pedagógico, porque lo que no nos importa es si está haciendo el bien o el mal, no, nos importa que aprenda. Por tanto, ahí tenemos que hacer una derivada, ¿no? Y es simplemente que ahora mismo no estamos preparados para hacer este cambio. Por tanto, tenemos que pedir a nuestras organizaciones que nos apoyen para cómo trabajar en este nuevo ambiente en el que los alumnos van 10 años por delante nuestro, ¿no? Entonces, la invitación creo que hace este vídeo es la de pensar cómo vamos a reinventarnos en este nuevo escenario.
Y esto tiene que ser un effort común, tiene que ser pues que lo compartamos entre todos, ¿no? Am, Veo también algunos pensamientos un poco negativos en el chat. Si os parece, vamos a seguir con nuestra sesión y vamos a evaluar ahora lo que para mí son las... A ver, ¿cómo vamos a ir a la siguiente? Aquí. Para mí, lo que son algunas de las preocupaciones que tenemos con la inteligencia artificial más allá de lo pedagógico, porque de nuevo, esta no es mi especialidad, sino que mi especialidad es cómo estamos adoptando la inteligencia artificial en términos éticos. Así que vamos a revisar algunos de ellos. Os voy a dar alguna bibliografía para que después podáis indagar un poquitín más en estos temas. Y os explico que estas preocupaciones que tenemos con la inteligencia artificial como abarcan varios tipos, ¿no? Un primero sería todo lo que serían violaciones de la privacidad de las personas. Cuando estamos, hemos visto antes, pues sistemas en los que se evalúa al alumno a través pues, de información que están subiendo sobre los ejercicios que están haciendo, sobre los foros en los que están incorporándose, podemos evaluar qué deficiencias tienen. Cuando solamente son deficiencias relacionadas con temas que no han entendido, es un tema, pero cuando lo estamos ligando a un nombre y unos apellidos, como aún se hace muchas veces, ahí tenemos una problemática y tenemos una cuestión ética. Quizás cuando hablo de estos sistemas de evaluación de los alumnos en los que todos se conectan a un foro y están haciendo unos ejercicios, os pueden sonar un poquitín a ciencia ficción y decir, Vana, pero es que aún no estamos utilizando nada de esto. Quizá en vuestra facultad no estáis utilizando esto, pero sí ya en muchas otras sí se está utilizando. Y es cuestión de tiempo que se empiecen a analizar a los alumnos como Big Data y que tengamos muchos inputs de cómo están reaccionando frente a ciertos ejercicios y después esto se suba a un programa que les analice y por eso estoy aquí yo hablando quizá no de lo que os preocupa hoy mismo, pero sí que puede ser que en 6 meses lo estéis utilizando y me gustaría que os preocupara cuando lo oyáis y podáis hacer la reflexión de, ok, estamos dando información que en realidad es privada de la persona y la estamos ligando a unos nombres y apellidos. Esto lo hablaba con la dean de la universidad, yo vivo en Croacia, estoy hablando desde Zagreb hoy, con la dean de la rectora de la Universidad de Informática, porque ellos desde hace ya muchos años están incorporando estos sistemas. Y al inicio nunca pensaron en el tema de la privacidad, sino que simplemente tenían información de los alumnos y la información venía con un ID de student y venía con un nombre y venía como estaban ellos experimentando ellos mismos la facultad de informática, estaba experimentando con sus propios alumnos y desarrollando pues herramientas para ellos. Y como de golpe se dieron cuenta, ¿no? Estamos aquí sacando como información que es privada de los alumnos y no debería estar linkada. Esto es un entrenamiento que nosotros tenemos que hacer como usuarios de estos sistemas. Otro tema que pueda salir es el del sesgo y la discriminación. Os he comentado antes, siempre que estamos utilizando una herramienta de inteligencia artificial, ha sido entrenada con unos datos y estos datos, si son de la sociedad, puede que vengan con ciertos sesgos. Entonces, es función nuestra cuando empezamos a utilizar estas herramientas, estar también evaluándolas y decir, ¿está actuando con sesgos? Y si es así, siempre tenéis que pedir cuando estáis utilizando herramientas con inteligencia artificial que pueda haber un feedback
con las personas que lo han creado, ya sea una empresa o con el departamento interno que vosotros tengáis en la universidad. Siempre tiene que haber un intercambio en el que vosotros les dais feedback cuando detectáis, por ejemplo, algún tema de sesgo en los datos que os están arrojando. Estas máquinas no son perfectas, las hemos hecho humanos, han sido entrenadas con datos que tienen sesgos, se están corrigiendo muchos de ellos, pero es importantísimo siempre dar este feedback. Después os voy a dar el link a un TED Talk que di yo hace un año o así, en el que hablo muchísimo del tema de los sesgos. Y hablo de para resumirlo muy resumido, de un escándalo que ocurrió en Rotterdam, en el que la ciudad de Rotterdam contrató a Deloitte, que es una de estas grandes consultoras, para que les ayudara a automatizar uno de los procesos que tenían a la hora de asignar ayuda social a ciertas personas que estaban en riesgo de exclusión social. Y era un proyecto que llevaba muchos años, que funcionaba muy bien y lo querían automatizar. Pensaron que sería fácil automatizar. Y lo crearon y el algoritmo que salió hacía justo el contrario de lo que se suponía y de lo que llevaba haciendo el programa. En lugar de detectar bien a las personas que estaban en riesgo de exclusión social para poderles dar una ayuda, em, les estaba quitando a ciertas personas, estaba valorando. Era especialmente para madres solteras esta persona no tiene pareja estable, esta persona no habla aún el idioma y luego iba quitando las ayudas en lugar de dárselas. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque a veces pensamos también en los Países Bajos como el futuro. Y no, también se cometen errores. Todos estos algoritmos están hechos por personas y pueden tener errores. Solamente cuando varias de estas madres se juntaron y vieron que les habían quitado la ayuda y fueron al ayuntamiento a quejarse, el ayuntamiento y Deloitte se dieron cuenta del error que habían hecho. No lo habían testeado suficientemente bien, no tenían formas de revisarlo. Entonces, es solamente cuando nosotros como usuarios y a veces padecedores de estos algoritmos nos damos cuenta de que hay un error que podemos interactuar con ellos. Y es nuestro deber, porque si no, no nos podemos fiar, ¿no? De alguna forma es como una tecnología que está muy a sus inicios y depende de todas las personas que lo están consumiendo que tenga la forma que necesita tener. No nos podemos fiar. Hasta ahora estamos acostumbrados, pues, que cuando consumimos, vamos al súper a comprar algo, ha pasado ciertas regulaciones y nos podemos fiar de que ese producto pues, tendrá las características que debe tener para su consumo. Pero en tecnología, como vamos, la tecnología va antes que la regulación, no podemos garantizar eso. Entonces, como consumidores, tenemos que nosotros siempre estar evaluando antes de consumir y decidir esto es lo que esto lo quiero o esto no lo quiero. Y lo voy repitiendo, pero creo que es el gran reto que tenemos, no solo en educación, sino también como ciudadanos. Otras preocupaciones de la IA en educación cuando adoptamos la AI son temas de seguridad. Otro muy importante es falta de rendición de cuentas y de responsabilidad. Cuando estamos utilizando un sistema informático, en este caso de inteligencia artificial, es muy difícil que haya alguien que diga yo soy responsable de esto. Siempre se tiran todas las pelotas fuera. Es importantísimo que en las organizaciones, en vuestras universidades, haya unas personas que son las responsables de esa implementación. A veces también hay falta de transparencia y de explicabilidad. Cuando vayáis a comprar a nivel de universidad o a empezar a usar ciertas herramientas que quizás van a llegar en unos meses, o en unos años, pero cuando os encontréis en esa situación, siempre necesitáis conocer qué hay en esta caja negra. No tiene sentido
que sea eso, que sea una caja negra, sino que podáis vosotros jugar, a entender cómo se llega a esas conclusiones. Por ejemplo, en el caso de evaluación de profesores, cómo se nos está evaluando. Hay un caso muy fácil de entender y muy interesante que se encuentra en un libro que se llama armas de destrucción masiva, a ver, armas de destrucción matemática, perdón, armas de destrucción matemática, en la que la autora nos habla de unos casos en los que se evaluaban a través de inteligencia artificial a ciertos profesores, pero la empresa que había diseñado esta evaluación no explicaba cómo eran las evaluaciones. Entonces, profesores que toda la vida habían estado muy bien evaluados, de golpe se encontraban que ya no lo estaban y nadie les sabía explicar por qué. Estos casos parecen increíbles, pero ocurren y personas pueden pues ver su trabajo con una repercusión negativa, ¿no? O en Estados Unidos perder el trabajo, en España quizás no tanto, pero sí que hubiera una repercusión negativa. Entonces siempre tenemos que pedir que haya una explicabilidad y transparencia. Yo sé que cuando os explico todo esto es en plan, con la de trabajo que tengo yo. Y ahora viene Ana y me dice que además tengo que estar pensando y tengo que evaluar las herramientas que me van a dar y que tengo que cuestionarlas. Sí, mira, quizás la pregunta que hacía una de vosotras de qué haremos con este tiempo libre que nos dejará la inteligencia artificial, quizás lo vamos a dedicar a evaluar, pero sin duda no podemos mm, dar por supuesto que estas herramientas nos van a ser siempre llevar un retorno positivo, sino que tenemos siempre que evaluarlas. Además, puede ser otra preocupación es que haya una divulgación insuficiente sobre el manejo y cómo se están procesando estos datos. Puede también llevar a desinformación, lo que habéis dicho vosotros, ¿no? Falta de creatividad, de espíritu, de sentido crítico y también al final lo más preocupante siempre para mí es que haya menos valores humanos, que haya una desconexión sobre nuestros valores humanos, porque para mí aquí es cuando ya nos hemos perdido. Si nos desconectamos de los valores humanos, ya está. Y a veces la tecnología puede tender a hacer esto, ¿no? A poco, sin darnos cuenta. Además, algunas de nuestras generaciones tenemos y yo creo que aún más los jóvenes, este sentimiento de si lo dice el ordenador, será que es correcto, ¿no? Y no, siempre tenemos que nosotros utilizar nuestro espíritu crítico. Me gustaría recomendaros algunos libros, dos libros en concreto que creo que son muy interesantes. Uno de ellos lo acabo de nombrar antes, que se llama Armas de Destrucción Matemática. Es un poco antiguo porque es de hace ya casi 10 años. De todas formas, está vigente al 100% y se lee con una facilidad arrolladora. No hace falta ningún conocimiento técnico y está lleno uy, de ejemplos que la autora encontró a la hora de trabajar ella en marketing y algoritmos. Y se dedica a revisar varios sectores industriales y también de educación y ver dónde se están implementando los algoritmos. Os lo recomiendo muchísimo. Y creo que ahí vais a disfrutar bastante porque habla de educación, habla de estos sistemas de evaluación de profesorado y también de sistemas de evaluación de alumnos en cuanto a todo lo que hace referencia a la predicción y creo que lo podéis disfrutar. A ver, tengo algunos mensajes aquí en el chat, no quisiera olvidarme de nada. Mm, Vale, vale, creo que vamos bien, súper.
Cuando hablamos de análisis predictivo y de éxitos de estudiantes, aquí tenemos, me encanta este ejemplo, esto es en la China, ¿no? En la China siempre van a como 20 pasos por delante nuestro con una brutalidad impresionante. Otro libro que nos he llevado hoy es uno que se llama AI Wars y que habla de la China en comparación con Estados Unidos. Si os interesa en particular el tema de la inteligencia artificial, os lo recomiendo. Bueno, total, que en la China van con la inteligencia artificial con una brutalidad impresionante, en la que no siempre estoy de acuerdo, pero este es un sistema en la que en cuestión de segundos bueno, es un sistema que está todo el rato monitoreando a los estudiantes y está evaluando hasta 3.000 puntos en los que el estudiante si va bien o no va bien, ¿no? Y pues es en cuanto a capacidad lectora, en cuanto a comprensión, en cuanto a comunicación, en cuanto a body language, expresión corporal, está como evaluando muchísimas cosas y está en directo dando esta retransmisión de cómo se encuentra el alumno frente a una tarea. Esto es extremo, pero como ejercicio, no de ciencia ficción, porque está ocurriendo, me gusta explicarlo para ver hasta dónde podríamos llegar con este interés de predecir el éxito de los estudiantes. Así que cuidado cuando nos estamos yendo a estos extremos tan importantes. Otro libro que me gustaría recomendaros, también muchísimo, también se lee de una forma alucinante y es muy rápido. El audiobook es muy bonito también de ella. No sé si lo lee ella. Pero bueno, os recomiendo tanto en libro como en audiobook. En libro podréis subrayar, que siempre es interesante. Y Carissa Beliz es una profesora de Oxford que analiza la idea de privacidad y pone ejemplos de cuando cruzamos el límite de la privacidad. De entrada, todos entendemos, ¿no?, que hay algunos aspectos en nuestra vida que son importantes de preservar y luego ella va a buscar esos ejemplos en los que parecía de forma social que todo era ah, que todo iba bien y después los datos que se han recogido sobre las personas no, o sea, han tenido un efecto negativo. Explica, por ejemplo, temas médicos, que ya se han hablado mucho últimamente, ¿no? De cuando todos los datos son de hombres, qué pasa con las mujeres, ¿no? Con las mismas enfermedades que cómo repercuten en el cuerpo de la mujer cuando todos los estudios han sido hechos por hombres y cuando los medicamentos han sido am, preparados para hombres, pero no para mujeres. Y hay un caso que ella explica que me parece fulminante. Y es el caso de Europa entre guerras. Y ella analiza Holanda, en los Países Bajos, se mataron a muchísimos judíos y se deportaron a muchísimos judíos. Y ella dice, ¿y por qué aquí más que en otros países? Y lo que descubre es que cuando se hacía el censo, se pedía la religión. Y en ese momento de entreguerras, nadie pensó que el censo te pidiera la religión pudiera ser algo que en el futuro pudiera ser negativo. Pero después hubo un momento en el que fue muy importante tener este dato para poder acceder a cierta parte de la población. Entonces ella dice, mucho cuidado, su mensaje al final viene a ser muchísimo cuidado con la información que damos. Y la información no solo que damos voluntariamente, como puede ser en un censo donde está muy claro que la estamos dando, sino cuando la damos constantemente sobre todos nuestros datos. Y se pregunta, lo que supongo nos preguntamos muchos es, ¿tiene... ¿tiene freno esto? ¿Hay alguna forma de pararlo? Y ella lo que aboga es para que como ciudadanos seamos muy conscientes
de nuestra privacidad, de que pidamos que se mantenga y especialmente como consumidores, de que solamente accedamos a esas herramientas que realmente están protegiendo nuestra privacidad, porque estamos dando toda la información de forma totalmente gratuita. Y ella lo que pide es hacer un acto de reflexión y de responsabilidad. Y creo que es interesante porque hemos hecho ya un cambio, por ejemplo, en el tema del medio ambiente, ¿no? Hemos hecho una transformación hacia, como consumidores, darnos cuenta de lo que queremos, de lo que no queremos, estamos haciendo esfuerzos, estamos adaptando nuestros hábitos de consumo, mientras que en el tema de la privacidad aún no estamos a este nivel de madurez y con la tecnología tampoco. Entonces yo creo que esta va a ser la siguiente revolución que vamos a hacer como consumidores debe ser con el tema de la privacidad y la tecnología, de empezar solamente a consumir y también de pedir a nuestros gobiernos que hagan ciertas acciones contra estas empresas que no son responsables y que nos protejan en este sentido. Aquí tenía un vídeo muy divertido que no vamos a ver porque quiero escuchar más sobre vuestras preguntas al final, pero bueno, lo que muestra es estos niños que van en clase, ¿no? En China con una diadema que les va controlando varios procesos mentales. De nuevo, futuro, pero presente en algunos sitios. Vale, otro ejemplo que teníamos aquí era el de los chatbots. Y al final, lo que yo quería explicaros un poquitín es que estamos en este momento de muchos cambios y es como nuestra obligación el ponernos unas gafas nuevas que son las gafas de la tecnología. La chica del vídeo, la profesora, explicaba cómo hay una nueva revolución y nosotros tenemos que adaptarnos. Es un esfuerzo inmenso porque está encima de las responsabilidades que ya tenemos, encima de las tareas que ya tenemos, pero es la única forma de avanzar. Esta tecnología está aquí para quedarse. Ya está, esto ya se dice mucho y lo sabemos, pero ahora tenemos que ser nosotros que tenemos que abrazarla y analizarla y estar siempre al día con lo que está ocurriendo y viendo cómo la queremos utilizar. Al final, vuelvo a lo de los valores humanos, que es cómo nosotros queremos utilizarla. En las organizaciones, esta transformación necesita una estructura. Sí que nosotros a nivel individual, hemos hablado de nosotros a nivel de consumidores, sí que necesitamos estar al día, ser conscientes, etcétera, pero en nuestra organización debemos pedir que se haga esta transformación de una forma estructurada. Entonces, aquí hay algunas tips que os he puesto, pues, para que vuestros equipos que estén al cargo de esto, si no existen ahora, deberán existir en el futuro próximo, que deberían seguir, ¿no? Am, un esfuerzo importantísimo para educar a todo el personal en temas básicos de cuáles son estos retos éticos, qué significa privacidad, por qué debemos tener transparencia cuando usamos cierta tecnología, qué significa equidad. Debería haber un comité de adopción de la inteligencia artificial en la escuela, un comité que nos ayude a guiarnos, no solamente en lo ético, sino también en todo lo que es la Y formación. ponemos a Rica Ramón. Después, desarrollando cuál es la política de la inteligencia artificial a nivel de organización. Debéis tener vosotros un compendium, ¿no? de cómo la universidad actúa delante de la inteligencia artificial y esto que venga a nivel institucional, si puede ser pues de una forma el máximo de proactiva posible, que haya comunicación entre todas las partes y que sea bidireccional, mejor. Pero la organización debe tener esta política frente a la inteligencia artificial. Y Claro. debéis tener un proceso para evaluar estas herramientas, que no sea cada uno a lo suyo, que no sea yo busco una herramienta, yo la pruebo, no, Procesos para sino que sea un poquitín más. se puede comer, ¿no? Ay, Sí.
Cuidadito. A ver, vale. Sino que sea un poquitín más direccional y cuestionando todos los sistemas. Y al final también revisando lo que está haciendo a medida que van apareciendo nuevas herramientas y que haya este liderazgo, que no se... Yo lo que os pediría, si podéis pedir a vuestra universidad, es intentar evitar este sentimiento de que estáis solos delante de la nueva tecnología, delante con la última con la que os vienen los estudiantes, con la última que habéis escuchado en una charla que podéis utilizar, etcétera. Así que creo que es importante que tengáis el soporte de la institución para guiaros en esta transición tecnológica. Y la última cosa, antes de vuestras preguntas, que os quería mostrar es un poquitín de información sobre cómo detectar posibles problemas cuando los haya, detectar antes de que sea un problema de verdad. Un punto es ir más allá de la regulación, otro sería cuestionar siempre el sistema, ¿eh? Vosotros ahora ya tenéis alguna información más sobre algunos retos éticos que podría tener la inteligencia artificial, así que yo diría cuestionar más el sistema y evaluar todas las herramientas que llegan y pensar, hacer como un cuestionario. La Unión Europea ha emitido una serie de documentos específicos para educación en la que os ayuda con estas preguntas, pero antes de adoptar cualquier herramienta, especialmente si son de predicción, ¿por qué? ¿Qué propósito tendrá? Todo el mundo podrá acceder. ¿Cómo voy a informar si hay un problema? ¿Quién me va a responder? ¿Qué datos se van a recopilar? ¿Los puedo cambiar? ¿Se van a dar a terceros? Esta es otra problemática que no hemos ni abierto. Cuando estas empresas que estamos utilizando em, recaptan información sobre nosotros, sobre nuestros alumnos, sobre nuestra universidad, la están después vendiendo a terceros. Esta es otra temática, aunque esté anonimizada, pero se está ofreciendo a terceros. ¿Qué problemas pudieran aparecer si la usamos? ¿Vale la pena? Entonces, es importantísimo estar en constante como pensamiento y no adoptar la tecnología con los ojos cerrados, sino que haya una sistematización de las preguntas que se hacen. En la presentación de hoy bueno, yo he hablado demasiado, hemos hablado, de todas formas, en las siguientes slides, y espero que Fernanda después lo podamos compartir esto, os dejo preguntas clave que podéis hacer para cada una de estas problemáticas éticas de las que hemos hablado. Preguntas clave para comprobar si la privacidad tiene los requerimientos mínimos, si hay suficiente explainabilidad, cómo detectar sesgos, etcétera, etcétera. Entonces lo tendréis allí escrito y lo podéis revisar ya más tranquilamente. Es una parte un poquitín más densa. Pero mi objetivo aquí al final es que quizás hoy no lo necesitáis, pero en el momento en que os llegue un sistema de predicción en el que os esté evaluando a vosotros o a vuestros alumnos y tengáis dudas sobre cómo se está haciendo esta evaluación, podáis recurrir a estas herramientas y utilizar este espíritu crítico que yo sé que vosotros tenéis, pero con unas preguntas ya sistematizadas y como muy claras que os pueden ayudar y guiar en las conversaciones que tengáis a la hora de adoptar estos nuevos sistemas. Y yo, si os parece bien, ya aquí me callo, tenemos aún tiempo para debatir. Yo sé que han salido preguntas mientras yo iba hablando, iban saliendo preguntas en el chat. Ahora sería difícil para mí ir a buscarlas, así que os agradecería si las podéis repetir en el chat y las vamos solucionando una por una. ¿Te parece bien, Fernanda? ¿Sí? Vale. Vale, ¿quién nos enseña a evaluar la inteligencia artificial? Muy bien. Fabiola, primero, aquí tendrás la presentación de hoy con las siguientes diapositivas que ahora no hemos visto, que te vienen ahí todo de preguntas que tú puedes hacer. Lo idealísimo, sería abogar para que dentro de la universidad haya
un organismo, un pequeño comité de personas. No tiene por qué ser muy grande, ¿eh? Yo he ayudado a otras universidades a organizarlo y suelen ser 4 o 5 personas que dejan algunas tareas que estaban haciendo hasta ahora y además se incorporan a este equipo y simplemente su función es detectar necesidades que tienen el alumnado y el profesorado, sobre todo el profesorado, para necesidades que tienen, que se pueden resolver con nueva tecnología y con inteligencia artificial y asegurarse que la adopción de estas se hace de una forma ética según los valores que tiene la universidad. Y entonces van trabajando así, poquito a poquito, este comité y van implementando nuevas herramientas. Lo priorizan y van una por una. De esta forma, la evaluación en sí no recae sobre todos nosotros. De entrada, este comité, una de sus prioridades es que se haga todo de forma ética y nosotros podemos relajarnos un poco y simplemente con una información muy básica. Hoy hay algunos conceptos que os han empezado a sonar, después tú puedes revisar el documento para ir con un poquitín más de detalle y simplemente con esto puede ser suficiente. Pero a la hora de evaluar, fíjate que podemos evaluar lo que hay hoy, lo que hoy nos da esta tecnología y hay el ejercicio de en el futuro. Con estas tecnologías con las que estamos hablando, es importantísimo que siempre miremos cómo va a ser esta adopción de hoy para el futuro. ¿Qué casos podrían darse? No tenemos una bola mágica, yo lo sé, pero sí que tenemos que hacer el ejercicio de ciencia ficción de decir qué casos podrían darse y que hiciéramos un mal uso de esta tecnología. No tenemos por qué estar ahí pensando 20.000 horas sobre esto, pero hacer un momento el ejercicio siempre nos ayuda a detectar posibles errores que podrían venir en el futuro, sobre todo cuando son tecnologías que no sabemos cómo van a responder. Si estuviéramos construyendo un edificio sería mucho más fácil porque sabemos cómo reaccionan ciertos materiales. Pero aquí, como es nuevo, no tenemos. Así que, bueno, espero que te haya servido un poquitín, como mínimo que suenen ahora nuevos conceptos. Sergio dice, ¿qué piensas del hecho de que la PDI no se den aún a licencia? ¿Qué es la PDI? A ver si me puedes ayudar con estos acrónimos. No se le den aún licencias de uso pro de las herramientas de la IA por parte de las universidades, considerando todas las limitaciones que tienen sus versiones gratuitas. Este es un problema. Am, Información inventada, motores, sí, que son las mismas que experimentan los estudiantes. ¿No sería un buen inicio para mejorar vuestro aprendizaje de la misma? Sin duda. Vale. Sergio, sí. A ver, hay como dos temas. Estamos utilizando estas herramientas en versiones gratuitas que están alucinando muchísimo, que tienen muchas limitaciones y no y esto no es como una rueda. Hace que no estemos utilizando la tecnología de forma al máximo de bien, que no confiemos en ella y está generando más ruido que otra cosa. Yo sí, yo soy partidaria de que se pudiera dar la versión full de la herramienta, ¿no? La premium, para que podamos hacer un mejor uso. Sí, yo de entrada sí, pero también piensa otra cosa y es que estas herramientas quizás ahora también no nos estamos fiando de ellas, no porque no sea la versión premium, sino porque aún no están del todo bien desarrolladas. Y también hay alucinaciones en estas versiones que son mejores. Y no será hasta que estén más perfeccionadas, yo creo, que nosotros nos sentiremos en confianza para utilizarlas bien. O sea, yo estoy hablando aquí de la revolución, estoy intentando ser un poco pro uso de la inteligencia artificial con muchos peros, pero sí a favor de incorporarlas o al mínimo, o como mínimo de pensar cómo podemos usarlas, pero también sé que con el nivel de alucinación que hay ahora mismo y con las limitaciones que hay, yo tampoco me sentiría muy segura en recomendarlas. Así que estamos en un impasse, estamos viendo lo que va a ser, pero aún no es.
Y esto no sé si los alumnos aún no entienden. Nosotros sí, pero yo no sé si ellos lo entienden. Ah. Sí, María Dolores dice, es muy difícil saber el límite ético de la inteligencia artificial. Aún no está claro ni consensuado. Y te diría, nunca lo va a estar, porque estamos en constante evolución. Esto es lo bonito de la ética, ¿no? Y de la sociedad. Estamos constantemente evolucionando. Lo que ayer no estaba bien, hoy quizás está bien. Entonces, es un diálogo constante con nuestra cultura, con nuestros valores humanos, con nuestros valores como ciudadanos, con nuestros valores como educadores. Es un diálogo constante. Sí, sí, sí. Muy bien. A ver, ¿nos podrías indicar y comentar qué normativa y regulaciones existen sobre la inteligencia artificial en Europa y en España? Vale, fantástico. Aquí en la Universidad de Valencia tenéis a Lorenzo Cotino, que es un profesor fantástico. Yo creo que casi invitaría a Lorenzo a contestar a esta pregunta. Lorenzo es compañero mío dentro de Odisea, que es una organización en la que es un observatorio de la inteligencia artificial y la ética, y invitaría a una sesión a full de Lorenzo para que os explicara temas de regulación. No es mi especialidad, os digo que sí, que existe ya esta nueva regulación de la inteligencia artificial en la que va muy orientada a ciertos sectores y necesitaríamos, yo creo, hacerle honor con una sesión única sobre educación y la regulación. Así que no me pongo. A menos que aquí, entre los asistentes, haya un experto y nos quiera ilustrar. Pues bien. Fabiola dice, considero que el comité no solo debería quedarse en las cuestiones éticas, sino en el respeto a la legalidad vigente. Ujú, por supuesto, vigilando que se respeten los límites que se han establecido del uso. Sí, lo que pasa es que esta regulación siempre viene por detrás. Entonces tenemos que, estos comités son interesantes porque ¿qué ocurre? Si hacemos solo lo que es compliant, solo lo que dice la regulación, siempre estamos con los mínimos. En cambio, si tenemos un comité que está pensando en cuál es el uso real, en cuáles son los problemas que pueden aparecer, estaremos siempre más cubiertos hacia los posibles usos negativos o el impacto negativo. Sí. Sí, vale. Gonzalo, el tema del medio ambiente. Es que este tema es otro tema que podríamos hablar de por sí solo. Es escandaloso con la inteligencia artificial, pero es escandaloso a muchos otros niveles en cuanto a la tecnología, cómo la estamos utilizando. Y creo que la primera forma es dar visibilidad a cuál es esta pechada, ¿no? De decir, ¿qué es lo que en realidad estamos consumiendo? Creo que no tenemos una percepción clara de esto. Hay algunos, ahora ojalá me lo supiera de memoria, pero hay algunos ejemplos que dicen, pues cada vez que recibes una newsletter es como si hicieras tantos kilómetros en coche. Y luego empiezas a comprender y encontrar soluciones. Creo que hay un aspecto, yo soy muy optimista, pero hay un aspecto positivo y hay todo un movimiento que se llama AI for Good y hay muchas personas, especialmente en universidades, que se están moviendo para intentar mejorar este tema. Yo sé de la Universidad de Castilla-La Mancha, Coral Calero, una profesora que está especializada en este tema. Te recomendaría que buscaras algún podcast o algún artículo. Es alucinante cómo se expresa, es una gran divulgadora, Coral Calero, de Castilla-La Mancha, y creo que ahí puedes encontrar como información interesante sobre esta temática, que sin duda es una gran preocupación, sí. Vale, ¿qué mes tenemos? Trabajos de fin de grado de revisión bibliográfica, tiene sentido. La forma actual de hacerlo no tiene sentido. Me gustaría saber
¿Qué pensáis más sobre este tema? A ver si lo podéis desarrollar un poquitín más, María Dolores y Sacramento. Sí, sin duda. Otro tema que Isabel también me daba es nosotros como profesores cuando estamos preparando papers, ¿podemos o no podemos usar la inteligencia artificial, ¿no? Y creo que me decía que sí. Esta es también interesante, ¿no? Siempre nos quejamos de los alumnos, pero después nosotros cuando preparamos los papers utilizamos estas herramientas. De nuevo, aquí no sé, es el tema ético. Lo dejo en vuestras manos. A ver, Francisco dice, ese es otro de los problemas que también plantea la inteligencia artificial, un nuevo factor de discriminación entre empresas más ricas que tienen acceso a versiones pro o incluso son capaces de entrenar sus propios modelos y otras entidades con menos recursos sin capacidad de uso de estas tecnologías que puedan ampliar más las distancias entre unas y otras, por supuesto, por supuesto. Pero esto es es la ley de la selva. Es solo sí, es una parte más. Ujú, claro. Bien, veo que se van terminando los comentarios. No sé si queréis hacer alguna otra pregunta. Si no, Fernanda, ¿te parece si lo dejamos aquí? Lo que sí, bueno, ahora viene una, Lucía, ahora la miro. Pero lo que sí os recomiendo muchísimo es revisar la presentación que voy a pasaros, porque ahí vienen preguntas claves. Mm, Sí, Lucía, es que lo dejo abierto porque no tengo respuesta. Por eso lo dejé abierto. Porque creo que es como yo aquí hablando sola, no me siento confortable. Creo que sería mucho más interesante poder tener un diálogo entre todos y indagar un poquitín más. Bien, Fernanda. Bien, pues muchísimas gracias, Ana. Cuando puedas nos mandas la presentación Sí. y la podemos subir al aula virtual. Y solamente agradecerte pues tu participación y que todo el mundo se apunte las lecturas que has recomendado. Ujú. Y no sé si alguien más tiene alguna, todo el mundo te está dando las gracias. Si Muy alguien bien, más tiene alguna última cosita, subiremos el vídeo cuando podamos. No sé si vamos a poder subirlo hoy a la aula virtual. ¿De acuerdo? muy bien. Y a Gracias todos por muchas vuestra gracias. participación e invitación. A ti. Muchas gracias, Ana. Venga, que vaya bien el fin de semana. Igualmente, Gracias. adiós. Chao.